En primera instancia, tenemos de que para poder escoger el tipo de alcance para la investigación es necesario tener como base el objetivo de esta, pues se tiene que tener en cuenta la estructura de la investigación y la variación de los procesos de estudio. Siguiendo esta línea, nos encontramos de que existen cuatro tipos de alcance: el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. A continuación les estaré hablando sobre el alcance exploratorio y el alcance descriptivo. El alcance exploratorio es un estudio que se realiza cuando el tema propuesto es poco estudiado, pues este carece de la cantidad de información respecto al tema. Por ende, este tipo de estudio con alcance exploratorio sirve como base para el resto, es decir, para el alcance descriptivo, el correlacional y el explicativo. También permite familiarizarse con fenómenos que son algo desconocidos. Permite indagar la posibilidad de llevar a cabo una investigación más contundente. Suele ser determinadores entre tendencias. Puede identificar áreas. Puede establecer las relaciones potenciales entre variables y otras indagaciones que se realizan dentro de este tipo de alcance. Tiende a ser flexible en su método a diferencia de los otros tipos de estudio. Por último, se tiene de que también adelantarse en una investigación con carácter exploratorio requiere por parte del investigador un riesgo y una gran paciencia, debido a que son estudios que pueden demorar bastante tiempo. En cuanto al alcance descriptivo, tenemos de que este detalla cómo son y cómo se manifiestan los sucesos, es decir, es un proceso descriptivo. Describe los fenómenos, describe la situación, describe el contexto y especifica las propiedades. También se dice de que este estudio se utiliza bastante cuando se pretende mostrar muy detalladamente las dimensiones de una situación. A continuación, les voy a explicar los otros dos alcances. Primero, alcance correlacional. Con este se pretende hacer una asociación entre variables de estudio que se siguen una serie de procedimientos para así poder realizar un análisis. Por ejemplo, al estudiar la relación que hay entre el TFT y el desarrollo cognitivo, lo primero que se realiza sería medir cada una de las variables que se tienen de acuerdo al estudio para después así poder cuantificarla y luego así realizar un análisis, estableciendo entre todas un vínculo. De ahí su utilidad en los procesos de comparación de un concepto respecto a otro y vinculándolos entre sí. En un estudio correlacional, además, se puede dar el caso en que las variables se correlacionen, pero que en realidad no sea así, como pasa en el caso de Gall, que este plantea la relación que hay entre que a mayor tamaño de la cabeza, mayor inteligencia va a tener cada persona, lo cual sería algo erróneo y muy difícil de afirmar, porque no se puede establecer una relación entre estas dos variables. Ahora le explicaré el alcance explicativo, que este consiste en que va a explicar el por qué ocurre una situación, el por qué ocurre un suceso y en qué condición se puede manifestar y por qué se está relacionando dos o más variables. Este tipo de estudio va dirigido a responder, ¿cómo les digo?, las causas y los fenómenos físicos o sociales que se presentan en una situación, que hay en algún acontecimiento que esté pasando en el hecho investigativo. Estas investigaciones tienden a ser más estructuradas y o que busquen diferentes sucesos, por decirlo así. Entonces, ¿qué se puede decir para una especie de conclusión? Que cada perspectiva y que cada alcance va a tener un estudio diferente, o sea que va a ir por el medio en que se decida escoger. ¿Qué es un diseño de investigación? En primer instante,
el término que se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema de investigación. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido o a desarrollar? En el enfoque cuantitativo, una investigación se realiza con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue concebido. En el proceso cuantitativo, ¿de qué tipo de diseño disponemos para la investigación? Existen diferentes clasificaciones de los diseños y en esta obra se puede evidenciar las siguientes clasificaciones. Primero, la investigación experimental e investigación no experimental. Segundo, la investigación no experimental la subimos al diseño transversal y el diseño longitudinal. Diseño experimental. Tienen dos opciones, una general y otra particular. La general hace referencia a elegir o realizar una acción. La esencial de esta concepción de experimentación es que la requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados, partiendo de que debe existir una causa y un efecto. ¿Cuál es el principal requisito de un experimento? Es la manipulación intencional de una o más variables de la independiente. Grado de manipulación de variables independientes. Esta puede realizarse en dos o más grandes grupos. El nivel mínimo de la manipulación debe ser presencial o de ausencia de la variable independiente, teniendo en cuenta de que cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo en el experimento. En lo que se refiere a presencia o ausencia de este nivel es exponer la presencia en el otro y en el otro no de la variable independiente. Las modalidades de manipulación en un lugar de grado es otra forma de manipular la variable independiente y consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de variable. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Es necesario especificar que una variante por esa variable es el experimento, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Dificultades para definir cómo se puede manipular las variables independientes. Las dificultades en ocasiones es que un resultado es tan difícil de trasladar el concepto teórico a operaciones de prácticas de manipulación. Para esto se da una guía de soporte de dificultades y se define en tres grandes partes, que son: la primera, consultar el experimento antes de que sea exitosa para la investigación. Segundo, evaluar la manipulación antes que se conceda el experimento. Tercero, incluir verificaciones para la manipulación. ¿Cuál es el segundo requisito de un experimento? Consiste en medir el efecto de que una variante independiente tiene la gran variable independiente y con esta observación el efecto y la dependencia es decir, adecuada, válida y confiable. ¿Cuántas variables independientes y dependientes deben concluirse en un experimento? Para esto no hay reglas de ellos. Tercer, requisitos de un experimento. Este es el control o la validez externa de la situación experimental, porque cuando hay control es posible determinar la relación causal. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? Se debe tener en cuenta que el control es un experimento para lograr la validez interna y esta se alcanza mediante varios grupos de comportamiento, máximo dos para que esto sea de gran eficacia. ¿Cómo se logra la equivalencia? Bueno, la equivalencia se logra a través de la asignación aleatoria o al azar de los participantes a los grupos de experimentación para la investigación adecuada. A continuación les hablaré acerca de los experimentos puros. Se considera que un experimento o un estudio es puro cuando éste contiene los dos requisitos de control y validez interna. Estos son: primero, la existencia de dos grupos de comparación. Segundo, que entre estos dos grupos de comparación exista una equivalencia, es decir, que sean iguales. Además, este tipo de experimentos tiende a utilizar una, dos o incluso más variables independientes como dependientes. También tiende a aplicarse una preprueba y una postprueba, pero la preprueba normalmente no tiende a ser tan aplicada como la postprueba. Esta última es recomendable que se aplique justo después de terminado el experimento. Sin embargo, la preprueba proporciona una serie de ventajas para el estudio, empezando porque ayuda al control de este y también a identificar las diferencias en el proceso.
porque ya se tiene un conocimiento por parte de la preprueba y se va a obtener otro conocimiento por parte de la posprueba. En este orden de ideas entonces encontraremos varios tipos de diseños dentro de los experimentos puros, entre los cuales se encuentran primero los diseños con posprueba y con un grupo de control. En este tipo de diseños, así como en el resto, los grupos se van a dividir y se van a asignar los integrantes de manera aleatoria. Y estos van a tener las mismas condiciones ambientales. Ahora, en sí, con el diseño de posprueba y grupo de control, encontraremos que va a existir un grupo experimental y un grupo de control. El grupo de control permitirá conocer el estado de la variable de estudio. Y además, en este tipo de estudios se recalca que la variable independiente va a ser la única diferencia que se puede encontrar, es decir, porque esta tiene que tener una presencia o una ausencia. Proseguimos entonces con el diseño con preprueba, posprueba y grupo de control. Al igual que en el diseño anterior, van a existir los dos grupos de estudio, el experimental y el del control. La diferencia es que en esta ocasión se va a aplicar la preprueba y va a ser simultánea en ambos grupos. Lo mismo que ocurre con la posprueba. Y también pues en este tipo de diseños lo que afecta a un grupo va a afectar al otro grupo. También encontramos un diseño de 4 grupos de Solomon de 1949. Este último diseño recoge los dos diseños anteriores, es decir, van a existir no 2 grupos, sino 2 grupos para control y 2 grupos experimentales. Esto va a permitir rectificar el proceso de aplicación de los instrumentos, es decir, comprobar que el estudio sí se ha aplicado de manera correcta, coherente y adecuada. Hasta este tipo de diseño hablamos de un experimento corto. Sin embargo, también sabemos que existen experimentos de mediano y largo plazo. Y para esto utilizamos otro tipo de diseños, como lo es el diseño experimental de series cronológicas múltiples, que es un diseño un poco más amplio. Y son más amplios precisamente porque la variable independiente tiende a demorarse un poco más en manifestarse. Y también porque los diseños de preprueba y de posprueba también tienden a aplicarse de manera, varias veces, tienden a aplicarse varias veces. Luego de esto encontraremos la validez externa. Cuando nosotros hacemos referencia a la validez externa, dentro de nuestra investigación estamos haciendo énfasis en qué tan general esta es. Es decir, nosotros podemos hacer una investigación respecto a una población que tiene unas características muy marcadas, que tiene una problemática también muy marcada en ese preciso entorno. Y entonces, para nosotros comprobar la investigación que queramos realizar en ese entorno, tenemos que contar con un grupo experimental que tenga las mismas características físicas y personales, es decir, contextuales y personales más bien, de esa población a la cual le queremos hacer esa generalización. En este orden de ideas también vamos a encontrar los contextos generales de los experimentos. Entonces, vamos a encontrar un contexto de laboratorio y un contexto de campo. Los contextos de laboratorio son más controlados, mientras que cuando hacemos énfasis en un contexto de campo estamos haciendo referencia a un contexto un poco más realista, en donde el investigador tiene la manera o las herramientas para hacer una manipulación del entorno y por ende va a manipular variables independientes de acuerdo a lo que quiera conseguir en ese proceso. A continuación hablaré entonces de los diseños no experimentales, los cuales, a diferencia de los diseños experimentales, no plantean una manipulación de la variable independiente para ver cómo interviene esta en una variable dependiente, sino más bien todo lo contrario. Se va al campo de estudio, se va al contexto y se deja que las variables concurran de manera natural, y de acuerdo a lo que se observe es que se hace el análisis o el estudio. También se tiene en cuenta que este tipo de investigaciones lo que pretende es analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento determinado.
Segundo, también pretenden evaluar una situación, una comunidad, un evento, un fenómeno o un contexto en un tiempo determinado. Y tercero, intentan determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento también determinado. Existen entonces varios tipos de estos diseños, entre los que encontramos la investigación transaccional o transversal y la longitudinal. La investigación transversal es aquella en donde la información se recoge en un momento determinado, en un momento dado. Y dentro de esta también existen una serie de tipos, como lo son los diseños transaccionales exploratorios, los diseños transaccionales descriptivos, los diseños transaccionales correlacionales causales, y también se pueden considerar las encuestas de opinión. Ahora, en la parte de diseño transversal exploratorio, lo que se pretende es explorar, como su nombre lo indica, una variable específica. Ya cuando vamos al punto o a la parte de diseño transversal descriptivo, lo que se pretende pues, va a ser describir de manera precisa o adecuada lo que ocurre con dicha variable. Ahora, si nos vamos a algo correlacional causal, es ver la relación que puede existir entre una o más categorías o más variables. Ahora, cuando hablamos de un diseño, o que decimos que un diseño es longitudinal, hacemos referencia quizás a características similares a los diseños anteriores, pero con la diferencia de que en este caso los datos, las observaciones y el estudio en general es realizado en varios tiempos o en varios momentos, no en uno solo. Ya por último, y para finalizar, encontramos los estudios de casos. Estos tipos de estudio se consideran una especie de diseño que va de la mano de los anteriores, es decir, que puede ser experimental, que puede ser no experimental, que puede ser cualitativo, que son diseños que se pueden utilizar tanto de manera cualitativa como de manera cuantitativa, es decir, los estudios de casos recogen todos los estudios o los diseños de investigación que anteriormente ya mencioné.